que los lentes no van a estar para esta semana ni para la próxima. Así que tengo un poco de dificultad, de hecho, de reconocerlos en la pantalla, ustedes, en sus imágenes, y para leer alguna porción de la palabra de Dios. Pero estaba ansioso de compartirles a ustedes la primera carta de Juan. Creo personalmente que vamos a ser enriquecidos espiritualmente con la primera carta, con la segunda y la tercera carta de Juan. Creo que vamos a profundizar nuestra comunión con el Padre, nuestra comunión con su Hijo Jesucristo y nuestra comunión con el Espíritu Santo. Creo personalmente que vamos a amarnos mucho más los unos a los otros después que terminemos cada texto y cada pasaje de la primera carta de Juan. Creo que Dios va a enriquecer, va a alimentar nuestras vidas y vamos a conocer más íntimamente, más profundamente al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Pero antes quería darles, no sé si consejos, pero algunas pautas. ¿Cuál es el propósito que tengo en mente, que tengo en mi corazón al estudiar la primera carta de Juan? Y para eso quiero que comencemos a reflexionar solamente en el libro de Esdras. Abran sus Biblias en el libro de Esdras, Antiguo Testamento, capítulo 7, por favor, versículos 6 y versículos 8 y 10. Esdras, capítulo 7, versículo 6. Y hermano Marcelito Toro, léenos por favor Esdras capítulo 7, versículo 6. Y luego pasas al versículo 9 y versículo 10. ¿Lo encontró, Marcelito? Tienes tu micrófono apagado, hermano. Ahora sí, perdón, que estaba en el Nuevo Testamento buscándolo, pero está en el Antiguo. ¿Me repite el capítulo? Capítulo 7 de Esdras, versículo 6. Ok. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. La mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Piensen en esa idea. La mano del Señor está sobre Esdras. Versículo 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes, quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Segunda vez, estando con Esdras, estando con él, la buena mano de Dios. Uno debe preguntarse en esta noche, ¿por qué la buena mano de Dios estaba sobre Esdras? ¿Por qué Esdras disfrutaba de la presencia de Dios, de la comunión íntima con Dios? ¿Por qué? Versículo 10 está el por qué. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Primer consejo, hermanito lindo. La buena mano de Dios, la íntima comunión de Dios estaba con Esdras, la presencia de Dios estaba con Esdras, porque él había preparado su corazón. Él había decidido en su corazón. Él había determinado en su corazón hacer algo. No fue un impulso del momento, no fue una emoción del momento. A ver,
voy a estudiar la Biblia. No. Lo que vamos a hacer en estos meses con Primera de Juan, uno tiene que determinar, tiene que preparar, tiene que proponerse en su corazón hacer algo. Es una determinación de usted, es una determinación mía. Preparar el corazón. Preparar el corazón número uno, porque nos vamos a leer la Biblia. Vamos a estudiar profundamente el texto bíblico de Primera de Juan. Vamos a escarbar en Primera de Juan. Vamos a profundizarnos en Primera de Juan. Vamos a imprimir el texto de Primera de Juan. Y Esdras hace exactamente eso en el verso 10. Miren, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. La idea es escarbar, es profundizarse, es escudriñar, es escarbar en el texto bíblico. Y eso es lo que pretendemos hacer en Primera de Juan. Inquirir, escudriñar, escarbar en el texto bíblico, lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Pero para eso, usted y yo debemos preparar nuestro corazón para eso. ¿Por qué? Porque hoy día usted está muy emocionado, hoy día usted tiene mucha ganas, pero ¿qué va a pasar en las próximas clases? Uno tiene que preparar el corazón, tiene que decidirse en su corazón, tiene que determinar en su corazón, voy seriamente, responsablemente a escarbar, a escudriñar y a preparar mi corazón para estudiar la primera carta de Juan. Luego, dice el versículo 10, para cumplirla. Es decir, que nuestras clases no van a ser puro conocimiento. No. Nuestras clases tienen que venir con aplicaciones. Tenemos que practicar lo que vamos a aprender en cada clase de Primera de Juan. No queremos ser solamente oidores de la palabra, sino que también queremos ser hacedores de la palabra de Dios. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Dios y para cumplirla, para ponerla por obra. Y tercero, y esto para mí es demasiado importante, y decreto. Jesús lo dijo de otra manera, dar de gracia lo que por gracia habéis recibido. Esta palabra que vamos a aprender en Primera de Juan no es para esconderla, no es para ocultarla, sino es para enseñárselas a otros, para comunicárselas a otro. Pablo, en 2 de Timoteo 2:2, tenía la misma idea. Cuando Pablo le dice a Timoteo, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres capaces, a hombres idóneos, que sean capaces de enseñar a otro. Yo espero, es mi deseo, que ustedes sean capaces, y son capaces, y se preparen, y sé que muchos de ustedes están preparados, para enseñarles a otro lo que están aprendiendo de parte de Dios. De gracia recibieron, por favor, den de gracia lo que están aprendiendo. Y para eso hay que preparar el corazón, para inquirir en la ley de Dios, para cumplir con la ley de Dios y para enseñárselas a otros. Amén, hermanitos. Esa es la idea de este estudio. Inquirir la palabra de Dios y poder enseñar. Por favor, Nehemías capítulo 8. Vamos a Nehemías capítulo 8, por favor. Eso es lo que tenemos en propósito con estudiar Primera de Juan. Hay levitas. Los levitas tienen la función de enseñar la palabra de Dios. Miren lo que dice Nehemías capítulo 8, verso 7. Pastor Raúl Fernández, por favor.
Nehemías capítulo 7, Nehemías capítulo 8, verso 7, por favor. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. La función de los levitas al enseñar la ley de Dios era, versículo 7, hacían entender al pueblo la ley. Ese es el propósito, que cuando nosotros estemos predicando, estemos enseñando, hagamos entender al pueblo lo que la palabra de Dios está diciendo. Esa es nuestra función, es nuestro trabajo, hacer entender. Mira el versículo 8, Pastor Raúl. Pasa el versículo 8 de Nehemías capítulo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Los levitas leían claramente la ley de Dios y ponían el sentido correcto, el sentido original, lo que Dios quería decirles al pueblo. Los levitas le colocaban el sentido verdadero, el sentido correcto a la palabra de Dios, de modo que todo el pueblo podía entender la ley de Dios, podía comprender la ley de Dios y podía discernir la ley de Dios. Entonces nosotros vamos a estudiar claramente Primera de Juan y vamos a colocarle al texto bíblico el sentido original. ¿Qué quiso decir Juan cuando dijo estas palabras? Colocarle el sentido correcto al texto bíblico, de modo que nosotros podamos entender claramente el texto bíblico y que las personas que nos escuchen puedan entender claramente, puedan discernir claramente, puedan comprender claramente lo que Dios les está hablando a sus vidas. Con ese espíritu, con ese deseo, vamos a estudiar Primera de Juan. Entender claramente lo que Dios quiere decirnos en esa carta, darle el sentido correcto a la palabra de Dios en Primera de Juan, darle la comprensión correcta, decir lo que originalmente quiso decir el apóstol Juan y poder entender lo que entendieron originalmente los destinatarios, los receptores que recibieron por primera vez la primera carta de Juan. Ese es nuestro trabajo. Y para eso hay que preparar el corazón, para hacer todo este trabajo. Cuando se hace este trabajo, el resultado es, versículo 12, Pastor Raúl, versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. El pueblo se fue a su casita con alegría, con gozo, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Imagínate cada miércoles, cada domingo, cada día de estudio, los miembros de la iglesia regresan a casa gozosos, porque han entendido la palabra de Dios, porque han comprendido la palabra de Dios, y llegan a sus casas diciéndole a los demás, Dios nos ha hablado en esta noche, claramente. La palabra de Dios fue clara, la palabra de Dios fue precisa, la palabra, pudimos entender la palabra, pudimos discernir la palabra de Dios en esta noche. De eso se trata el estudio de la Biblia, queridos hermanos. Que nosotros y los que nos escuchan podamos entender claramente el sentido correcto de la palabra de Dios para nuestras vidas. Para eso
hay que preparar el corazón. Para eso hay que inquirir en la ley de Dios. Para eso hay que cumplir la palabra de Dios y hay que enseñársela a otros también. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 15. Segunda de Timoteo 2, versículo 15. Hermano Luis Marte, por favor. Segunda Timoteo 2, 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gracias, Luchito. Lo otro que queremos lograr en Primera de Juan es el uso correcto, el uso eficaz, el uso preciso de la palabra de verdad. Para eso tenemos herramientas, tenemos reglas para estudiar la palabra de Dios. Lo que pretendo con Primera de Juan es que cada uno de nosotros pueda usar, pueda trazar, pueda manejar correctamente la palabra de verdad para así ser un obrero aprobado delante de Dios. El uso correcto de la verdad, el manejo correcto de la verdad, trazar correctamente la palabra de Dios, usar correctamente la palabra de Dios, enseñarla correctamente, darle el sentido correcto, darle el entendimiento correcto que los autores del Nuevo Testamento pretendieron originalmente decirnos. Entonces, mi deseo que con Primera de Juan estemos nosotros usando correctamente, manejando correctamente, trazando correctamente la palabra de verdad, la palabra de Dios. ¿Por qué mi preocupación? ¿Por qué es mi deseo? Porque en Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, hermanito Jorge, por favor. Hermanito Jorge de Monterrey, de San Carlos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Verso 15 y 16. Sí, señor. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pablo escribió muchas escrituras, y es verdad, algunas son difíciles de entender, como Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el hijo de perdición, el que se sienta en el templo como Dios, se hace pasar por Dios y es sujeto de culto y de adoración. Es un pasaje difícil. Pero el versículo 16 también dice que hay personas que tuercen las escrituras. Y anoten eso, tuercen las escrituras para su propia perdición, los cuales los indoctos o ignorantes e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hoy día más que nunca, he oído
a muchos predicadores, a muchos maestros, torcer las escrituras. Eso significa, obligan al texto, tuercen el texto, lo obligan para que el texto diga lo que ellos quieren que diga. Eso es torcer las escrituras. Obligan al texto bíblico a que diga lo que ellos quieren que diga. Y mucha gente hoy día está torciendo las escrituras. Está dándole su interpretación personal, su interpretación privada. No se está usando correctamente la palabra de verdad. Entonces, al estudiar Primera de Juan, lo que queremos evitar es torcer las escrituras. Lo que queremos lograr es decir exactamente lo que el apóstol quiso decir originalmente cuando escribió la primera carta de Juan y entender originalmente lo que los destinatarios, lo que los recipientes de la carta entendieron cuando recibieron la carta por la primera vez. Y así usted y yo vamos a evitar de estar torciendo, de estar manipulando, de estar obligándole al texto bíblico a que diga algo que Dios nunca quiso decir, a que diga algo que el apóstol nunca quiso decir. Eso queremos evitar. Y para eso tenemos herramientas nosotros. Preguntas y comentarios hasta el momento de lo que hemos dicho de Esdras, de Nehemías, de 2 Timoteo y 2 de Pedro. Hermano Pedro, me encanta la versión hebrea de 2 de Pedro, lo que usted acaba de mencionar, que dice el verso 15 y 16 de la versión hebrea, dice, y piensen en la paciencia y salvación que viene de nuestro Señor, así como nuestro querido hermano Pablo también les escribió siguiendo la sabiduría de Dios. Dice el verso 16, en verdad, él habla de todas estas cosas en todas sus cartas. Ellas contienen algunos conceptos que son difíciles de entender, conceptos que los no instruidos e inestables distorsionan para su propia destrucción, como lo hacen con otras escrituras. Precisamente porque las personas que no se dedican a estudiar, no se enfocan en el estudio dedicado, consagrado en la palabra de Dios, pues las van a cambiar, las van a torcer y adulterar. ¿Por qué? Porque no le dedican el tiempo ni darle el sentido correcto que dice la palabra de Dios, y es donde sale tantísima idea equivocada, secta y denominación, pensando y creyendo lo que ellos quieren de Dios, precisamente. Ok, gracias hermano Jorge. ¿Alguien más quiere comentar para pasar a nuestro estudio de esta noche? Bueno, comenzamos con la primera carta de Juan. Vamos a primera de Juan, por favor. ¿Qué horas tenemos? Lo que pretendo hacer en esta noche y las próximas noches es, ustedes saben que nosotros estudiamos la Biblia a 3 niveles. Nivel número 1, estudiamos la Biblia a nivel de toda la Biblia. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos entregó este libro santo? ¿Por qué Dios decidió revelarnos su palabra, revelarnos su voluntad en la Biblia? ¿Cuál es el propósito principal por el cual Dios decidió entregarnos, revelarnos, darnos a conocer su bendita palabra en lo que nosotros llamamos la Biblia, el soplo de Dios, el aliento de Dios, la escritura inspirada por Dios? Ese es el primer nivel. El segundo nivel es estudiar la Biblia
a nivel de un libro. No se le olvide nunca lo que estoy diciendo, porque estas van a ser herramientas para ti y para toda tu vida. Estudiamos la Biblia a nivel del libro. Eso significa un libro del Antiguo Testamento o un libro del Nuevo Testamento. El libro que hemos decidido estudiar estos meses es la primera carta de Juan. Ese es el libro. Ese es el libro. Y para estudiar ese libro, nosotros tenemos que hacernos preguntas de contextos. Anoten ahí. Cuando se estudia el segundo nivel, a nivel de un libro de la Biblia, el estudiante, el discípulo, el alumno, debe realizar preguntas de contextos. Cuando decimos cuáles son las preguntas de contexto, cuáles son, este es un trabajo pesado, es un trabajo difícil, pero hay que hacerlo. La iglesia te lo va a agradecer. La iglesia te lo va a agradecer, porque esa es la preparación. Cuando hablamos de preguntas de contexto, ¿a qué nos referimos? Hermano Mazaro, ¿qué preguntas podríamos hacernos de contexto? Vayan anotando, por favor. ¿Quién es el autor Anoten. de la carta? Número 1, tenemos que identificar en esta noche, o las próximas 6 noches, ¿quién es el autor? En serio. Otra segunda pregunta, Masaru. ¿A quién les escribe? ¿Quiénes son los destinatarios de la primera carta de Juan? ¿Quiénes son los recipientes? ¿Quiénes fueron las personas que recibieron por primera vez la carta de primera de Juan? ¿Quiénes son? ¿Son judíos? ¿Son griegos? ¿Son pobres? ¿Son ricos? ¿Quiénes son realmente? ¿Dónde viven ellos? ¿Viven en Asia? ¿Viven en Babilonia? ¿Viven en Roma? ¿Viven en Efeso? ¿Viven en Corintio? ¿De dónde son? Son preguntas de contexto. Que ese es el trabajo que vamos a hacer en esta noche nosotros. ¿Qué más, Mazaro? A ver. ¿Por qué escribe? El propósito. El propósito que originalmente tuvo en mente el autor para escribir. Siempre los autores escriben con un propósito en mente, con un propósito en su corazón. Les escribo por esto a ustedes. Otras preguntas de contexto, hermano, ¿quién nos puede ayudar? Hermano Luis Marte, hermanito Jorge, hermanito Henry, preguntas de contexto, por favor. Hermano Pedro, buenas noches. Eduardito. La pregunta de contexto, ¿en qué circunstancias están pasando los hermanos, la iglesia a la quienes dirigía la carta? Muy bueno, Eduardo Beltrán, muy bueno. Te felicito, Eduardo. La ocasión o las circunstancias en que el autor escribió la primera carta de Juan. Hermano, esto es importante lo que voy a decir ahora, para que lo subrayen. Todos los libros del Nuevo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento y la mayoría del Antiguo Testamento se escribieron bajo ciertas circunstancias, bajo cierta ocasión. Algo motivó, algo impulsó al apóstol a escribirle a determinada persona o a determinada iglesia. Y casi siempre esas circunstancias que llevaron al apóstol a escribir, encontramos el propósito de la carta. Los apóstoles nunca hicieron esto. Se sentaron y dijeron, estoy aburrido, voy a escribir una carta a la iglesia de Efeso, o a mi amigo Filimón, o a mi hijo Timoteo. No. Ellos fueron motivados. Ellos fueron impulsados a escribir lo que escribieron. Algo llevó a los autores del Nuevo Testamento a decir y a escribir lo que ellos escribieron. A eso bien Eduardo Beltrán dice
la circunstancia, la ocasión en que la carta fue escrita de Primera de Juan. Es sumamente importante, demasiado importante la ocasión, la circunstancia, para poder entender el libro de Primera de Juan. Otras preguntas de contexto, ¿cuáles podrían ser? Hermano Pedro, ¿Sí? ¿podría ser qué temas aborda el libro? Muy bien. Hay temas en Primera de Juan que Juan aborda. Por ejemplo, para Juan es importante el tema del pecado, el tema de luz con tiniebla, el tema de la justicia, el tema de la fidelidad, el tema del amor, muy bien, el tema del amor. Son temas importantes para el autor. La comunión. La comunión, son temas. También tenemos la fecha. Tenemos que identificar en qué fecha aproximadamente fue escrita Primera de Juan. La fecha. La fecha va a ser importante también. Todas estas preguntas son preguntas de contexto. Ya van a salir más preguntas de contexto, pero por el momento vamos a ver y a identificar al autor de la primera carta de Juan. ¿Y por qué tenemos que identificarlo? Porque, mira, hermanitas, yo sé que las hermanitas van a aprender esto. Es muy fácil identificar al autor del libro de los Romanos. Alguien que lea Romanos 1.1, Corintios 1.1, Segunda de Corintios 1.1, Segunda de Pedro 1.1 y Santiago 1.1. Miren, veamos esos textos. Y es fácil identificar al autor. ¿Por qué? Romanos 1.1, ¿qué lo tiene? Pablo, ahí está. Adelante, hermano. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es fácil identificar al autor. ¿Por qué? Porque lo dice. Pablo, siervo de Jesucristo. Sabemos que el autor es Pablo y no tenemos muchos problemas porque conocemos la vida antigua de Pablo, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, y conocemos su conversión. Sabemos que Saulo era ciudadanía romana y ciudadanía judía. Conocemos al autor. ¿Qué dice 1 de Corintios 1.1? Pablo, llamado a ser... ¿Sí que Paulina? ¿O quién estaba leyendo? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenés. Tenemos el nombre del autor, es Pablo. Y Segunda de Pedro 1.1, ¿qué dice? Segunda de Pedro 1.1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Simón Pedro, Santiago, siervo de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo, Simón Pedro, y así. Pero miren el versículo 1 de Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. ¿Quién es el autor? ¿Cómo se presenta el autor? No hay presentación. No hay presentación del autor, nos dice Juan, apóstol de Jesucristo. Tampoco no tenemos saludo. Las cartas del primer siglo siempre iban encabezadas con el nombre del autor. No son como las cartas nuestras, que nosotros escribimos y al final me despido de ti, Pedro Sánchez, o Alejandro Cuellar, o Luis Mártir. Las cartas en el Nuevo Testamento siempre iban encabezadas con el nombre del autor, el oficio del autor. Pablo, apóstol; Santiago, siervo; Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Pero cuando llegamos a Primera de Juan, es muy inusual que no encontremos el nombre del autor, porque no lo dice, ni el oficio del autor, tampoco lo dice. Apóstol o siervo, no dice nada de esto. Las únicas dos cartas del Nuevo Testamento que no tienen nombre del autor, no hay saludos y no hay bendición final, es Primera de Juan y el libro de Hebreos. Miren cómo termina Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Uno podría terminar con: la gracia de Jesucristo sea con vosotros, el amor de Dios
y que Dios los bendiga. ¿Cómo termina el 5:21? Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Hijitos guardados de los ídolos. No hay una bendición final, no hay un saludo al principio de la carta, no hay nombre del autor, no hay nombre de los destinatarios, no tenemos nada de eso. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo, y ese trabajo siempre hay que hacerlo, poder identificar al autor de la primera carta de Juan. Hay dos maneras de hacerlo. Hay dos maneras de hacerlo. Al autor de la primera carta de Juan se le puede identificar con la evidencia externa. Evidencia externa. ¿Alguien me puede explicar a mí y a todos los oyentes qué quiero decir con evidencia externa? Hermano Henry Llanes, ¿o otro hermano? Dije Henry Llanes para que dejara de comer. Es por eso. Hermana Lisa, la hermana Lisa, allá está. Si la veo bien. No se escucha, hermana Lisa. Hermano Henry. La evidencia externa. ¿Sí? ¿Se refiere a lo que podemos encontrar en otros libros de la Biblia o fuera de la Biblia? Evidencia externa son libros o recursos fuera de la Biblia, fuera de la Biblia. Y para eso tenemos que tener algunos recursos. Son comentarios, son libros de personas que escribieron en el primero, segundo y tercer y cuarto siglo, como que se les llama los padres de la iglesia, Tertuliano, Papiras, Alejandro, y muchos autores del primer siglo. Ellos escribieron cartas, documentos en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, que identificaron a Juan como el apóstol, como el autor de la primera carta de Juan. A eso nosotros le llamamos evidencia externa. A eso le llamamos. Pero lo más confiable, lo más creíble, lo más seguro para nosotros es poder identificar al autor con la evidencia interna. Anoten, evidencia interna. La evidencia interna significa lo que el texto bíblico dice acerca del autor. La evidencia interna es ver lo que dice el autor de sí mismo. Y para eso tenemos que leer Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 5. Hermano Luis Marte, lea Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 5, y por lo menos hoy día vamos a encontrar algunas evidencias internas del propio texto bíblico, del propio texto inspirado, acerca de quién podría ser el autor de la primera carta de Juan. Hermano Luis. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Bien.
Voy a dirigirme más a las hermanitas en estos momentos. Los versículos del 1 al 5, ¿qué podríamos decir del autor de la primera carta de Juan? ¿Cómo podríamos identificar al autor en los primeros 5 versículos? ¿Qué podemos decir de la persona que está escribiendo esta carta? Que era un apóstol. ¿Cómo lo sabe? Porque estuvo con Los Jesús. vio. A ver, Visto y oído. versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, bien, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Versículo 3, lo que hemos visto Y oído. oído. Versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él. Entonces, muy bien, la hermanita que dijo que era un apóstol, ¿quién fue la que dijo? ¿Mana Cassandra? No, la Maura. La hermanita Paulina. Sí. Okay. Estamos en presencia de un testigo, de un apóstol de Jesucristo, de alguien que realmente lo vio, y lo dice 3 veces, lo vimos, alguien que realmente lo oyó personalmente, dice 3 veces que lo oyeron, alguien que lo palpó, lo tocó y contempló al verbo de vida. Entonces, eso nos da mucha confianza a nosotros. Estamos en presencia de un testigo ocular, es decir, que el mensaje que vamos a estudiar en Primera de Juan es de primera fuente, es un mensaje original, es un mensaje que el autor recibió directamente del Señor Jesucristo. Versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Es decir, que la primera carta de Juan es confiable, es creíble, porque fue escrita por un testigo ocular, por una persona que oyó, que vio, que palpó y contempló al Señor Jesucristo. Eso es una evidencia. Eso es una evidencia de nuestro autor. Una segunda evidencia, ¿cuál podría ser, hermanitos? Ahí nomás. La manera en que se refiere a quien anuncia. Explícase, Harold. Buenas noches a todos. La manera única en que se refiere el apóstol o la persona o el escritor a Jesucristo. Como verbo, como vida eterna. Ok. Gracias, Harold. Uno de los datos que encontramos en el Nuevo Testamento, gracias Harold Pérez Huesa, el autor se refiere a Jesús como el verbo de vida, o como el verbo de Dios, o como la vida eterna. El único autor en todo el Nuevo Testamento que llama a Jesús el verbo de Dios o el verbo de vida es precisamente el apóstol Juan. No hay ningún otro autor que llame a Jesús verbo de vida o verbo de Dios. Ejemplo, alguien que lea el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Apocalipsis, capítulo 19. Versículos 2 y 13, por favor. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 12 y 13.
Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí está. Eso significa que el autor del Evangelio de Juan, el autor de Apocalipsis, es el mismo autor de la primera carta de Juan, el apóstol Juan. Es la única persona que le llama a Jesús el Verbo de Dios o el Verbo de vida. Así lo llama él. Volvamos a primera de Juan. Hay otras evidencias más en el pasaje que hemos leído. ¿Cuáles podrían ser? Ejemplo, versículo 3. Otra tercera evidencia, por favor. Dice el versículo 3, nuestro autor, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y aquí, para que también vosotros, la iglesia, tengáis comunión con nosotros, con los que escribieron, con el autor. Y nuestra comunión, la del autor, la de lo que escribieron, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, que nuestro autor goza de una comunión verdadera, íntima y profunda y personal con el Padre y con el Señor Jesucristo. Y por lo que vamos a ver en Primera de Juan y en las cartas del Nuevo Testamento, los hombres que mantenían, que gozaban y que disfrutaban de una verdadera e íntima relación con Dios y con Jesucristo, eran los apóstoles. Los apóstoles tienen verdadera comunión con el Padre, verdadera comunión con Jesucristo. Ellos están en el Padre y están en el Hijo. Ellos permanecen en el Padre y permanecen en el Hijo. Ellos tienen al Padre y tienen también al Hijo. Ellos conocen al Padre. Ellos conocen a su Hijo Jesucristo. Ellos son los únicos que gozaban, y esto es importante por los falsos maestros que van a aparecer después, ellos son los únicos que gozaban de verdadera comunión con el Padre y con Jesucristo, con el Verbo de Dios. Esa es una evidencia. Nuestro autor tiene verdadera comunión con el Padre. Conoce al Padre, conoce al Hijo. Permanece en el Padre, permanece en el Hijo. Tiene al Padre y tiene al Hijo. Porque tiene comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es un testigo. Y 4, versículo 5, nuestro autor dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos. Nuestro autor recibió directamente el mensaje de los labios de Jesucristo. Eso significa que no es el mensaje de él. Él recibió directamente el mensaje del Verbo de Dios, porque lo oyó, porque lo vio, porque lo palpó, porque lo contempló al Verbo de vida. Él oyó de los labios de Jesús el mensaje que él nos anuncia, que él nos va a predicar y que está escribiendo en esta carta. Esas son evidencias. Bueno, Pedro. ¿Sí? El versículo 2 y el versículo 5. Versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada. Versículo 5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y encuentro el mismo concepto en Juan 1, 4 y 5. Eso... En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La vida, bien. La luz. Luchito, te felicito por esa observación. Esa es una quinta evidencia de que estamos hablando del mismo autor. Pero a eso nosotros le llamamos paralelismo o similitudes. Hay paralelos, a eso le llamamos, coloquen, noten ahí,
hay similitudes o hay paralelismo entre el autor del Evangelio de Juan con la primera carta de Juan. Son similitudes. Eso nos indica, Luis, lo que tú estás diciendo, que estamos en presencia del mismo autor. Del mismo autor. O sea, hay evidencia interna también. Es evidencia interna. Anoten ahí. Nuestro autor, como quinta evidencia, como bien lo dijo Luis Marte, amigo de 1000 batallas conmigo, de la gran tribulación, hace años atrás, y Luis se ríe por eso, él sabe lo que estoy diciendo. Evidencias para nuestro autor, el estado de una persona, la condición de una persona, es luz o tiniebla. Nunca hay un intermedio con nuestro autor. Para el autor la cosa es blanco o es negro. Por ejemplo, versículo 5, lo que decía Luis. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Capítulo 2, versículo 9, 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. ¿Estamos en la luz o estamos en tiniebla? Capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Fíjense los contrastes de Primera de Juan. Son importantes para nuestro estudio. Si decimos, Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, Miren el versículo 7 cómo comienza. Pero si andamos en luz, es decir, para nuestro autor, las personas andan en tiniebla o andan en la luz. ¿Están en la luz o están en tinieblas para nuestro autor? Esos son los contrastes de Primera de Juan. Capítulo 2, versículos 10 y 11. Capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Qué dice hermano Isaúl Fuente? Dice 10 y 11. Eso dije. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que ama a su hermano o el que aborrece a su hermano. En Juan, ¿el cristiano ama o el cristiano odia? No hay términos medios. En Juan, ¿el cristiano anda en tiniebla o anda en la luz? En Juan, ¿la persona está en tiniebla o está en luz? Esos son los contrastes de Juan. ¿Amamos o odiamos? ¿Estamos en luz o estamos en tiniebla? ¿Andamos en luz o andamos en tiniebla? Esos son los contrastes. Capítulo 2, versículo 15. 2:15. ¿Alguien que me lea, por favor? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque Otro contraste, versículo 15. Gracias, hermanita linda. ¿Ya? ¿El cristiano tiene el amor del mundo o tiene el amor de Dios? Ahí está. ¿Atesoramos el amor del mundo o atesoramos el amor de Dios? ¿A quién amas? ¿Quién es tu amor? ¿El mundo o Dios? Esos son los contrastes. Capítulo 3. Versículo 10.
De una misma boca proceden bendición y maldición. Ese es Santiago. Estamos en primera de Juan. Alguien leyó Santiago. Estás en el texto correcto, pero en el pasaje equivocado, hermanito. Capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Otro contraste. ¿Las personas son hijos de Dios o son hijos del diablo? ¿Tienen el amor del mundo o tienen el amor a Dios? ¿Andan en tiniebla o andan en la luz? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay términos medios para Juan. Capítulo 4, versículo 4, versículo 5 y versículo 6. Solamente la primera oración, para que se den cuenta. Otros contrastes. Capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y versículo 5. Ellos son del mundo. Y versículo 6. Nosotros somos de Dios. Los cristianos son de Dios. Los falsos maestros son del mundo. Los apóstoles son de Dios. Otro contraste. ¿La persona es de Dios o es del mundo? Dice, vosotros sois de Dios, ellos son del mundo. ¿Somos de Dios o somos del diablo? ¿Amamos o odiamos? ¿Estamos en luz o estamos en tiniebla? ¿Andamos en luz o andamos en tiniebla? Son los contrastes de primera de Juan. Y como dijo nuestro hermano Luis Marte, todos estos contrastes usted los puede encontrar al leer el Evangelio según San Juan. Son los mismos contrastes. Son palabras casi exclusivas del apóstol Juan. A él le gusta tinieblas y luz, amar y odio, ser de Dios, ser del diablo, ser de Dios, ser del mundo, andar en luz, andar en tinieblas. A Juan le gusta ese lenguaje de contrastes. Preguntas, comentarios hasta este momento, hermano. ¿Qué horas tenemos, Alejandro? ¿Qué horas tenemos, chiquillo? Las 9:08 o 10:08 allá. 10:08, sí. Estaríamos terminando en este momento, entonces. ¿O quieren 5 minutos más, 10 minutos más? ¿Qué dicen ustedes? 10 minutos. Media hora más, hermano. Voy a preguntarle al hermano Isaúl si a qué hora empieza su telenovela. Hermano, hasta la medianoche, socio. Hasta la medianoche, socio. No, Patito, no puede ser. ¿Tengo tiempo ahora de ver telenovela, Pedrito? Estamos aprendiendo todos los días de la palabra. Pregunta parece. Yo veo Hay una pregunta parece. Hermano. No perdamos el tiempo, sigamos nomás, hermanos. ¿Hay alguna pregunta? Sí, el que tiene una pregunta podría poner dedito en su pantalla, por favor. Y se le da el paso. Le digo Mauro. Que ponga la mano porque el dedito no lo veo. Imagina, no veo la mano. Voy a ver el dedo. Mauro, por favor. El comentario que voy a hacer yo, a ver. Tío Pedro, ¿me escucha? Sí, mijito. Sí, sí, sí. Tío, bueno, de lo que hemos visto a través de la evidencia, podemos determinar que Juan es el que escribió Primera de Juan, ¿cierto? Sin embargo, del 1 al 4 habla siempre en plural. Hemos oído, hemos estado, pero eso se refiere a que todos los apóstoles escucharon, estuvieron con él, ¿cierto? Pero con la evidencia de Juan 1, de lo que hemos visto, podemos determinar que es Juan exclusivamente quien escribe, ¿cierto? ¿Es así? Te felicito, Mauro, por la observación que estás haciendo. Porque en el capítulo 1, verso 4, leamos el 1:4,
Juan usa la primera persona plural, como tú bien lo estás diciendo, estas cosas os escribimos. Pero después él va a pasar, en todo el resto de la carta, va a pasar a la primera persona singular. Mira el 2.1, y voy a hacerte una pregunta también, el 2.1. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Primera persona singular. Versículo 12. 2.12. Os escribo, primera persona singular. Versículo 13. Os escribo. Nuevamente. Versículo 14. Os escrito, primera persona singular. Juan solamente usa la primera persona plural en el 1.4 y después usa solamente la primera persona singular. Capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 26. 2.26. Os escrito esto sobre los que os engañan. Os escrito, primera persona singular. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué Juan, anoten esta pregunta, ¿por qué Juan usa la primera persona, la tercera persona plural en el 1.4, os escribimos, y después drásticamente cambia a la primera persona singular? Os escribo, os escribo, os he escrito, os escribo. ¿Por qué ese cambio? ¿Me entiende, hermano Mauro? Ok. Ahora, les voy a ayudar un poquito a ustedes. Mauro, te voy a ayudar un poquito. Cuando se escribió Primera de Juan, ¿me escucha, Mauro? Cuando se escribió Primera de Juan, fue en el año, entre el año 80 al año 90. Juan se escribió entre los años 80 al 90. Pero la dificultad que vamos a tener, en cierto modo, es que en el año 80 todos los demás apóstoles ya habían muerto. Pablo y Pedro murieron entre el año 60 antes del año 70, por ejemplo. Entonces, si los demás apóstoles todos habían muerto y solamente estaba vivo Juan, ¿por qué Juan usa la tercera persona plural para decir os escribimos si los demás apóstoles estaban muertos? Esa respuesta, Mauro, la vamos a entregar cuando lleguemos al versículo 4 de Primera de Juan. Pero para pensar, es para pensar. Yo creo que la única persona que escribió Primera de Juan es Juan. Tenemos un solo autor. Entonces la pregunta es correcta y es válida. ¿Por qué usa la tercera persona plural o si escribimos estas cosas? ¿Por qué lo hace? Y además, si los demás apóstoles habían muerto en el año 80, ya estaban todos muertos. Mira el capítulo 5, versículo 13 también, 5.13, para que lo noten para su estudio. 5.13. La primera persona singular. Estas cosas os he escrito a vosotros. Nuevamente, primera persona singular, os he escrito. ¿Se entendió lo que dije o hay confusión? Ok. Ok. Bueno. Estamos confundidos, ¿cuál es la respuesta nomás? Ya. Sí, cuando estudiemos el texto bíblico, el texto inspirado, vamos a responder esas preguntas. Cuando lleguemos al versículo 4. Yo creo que antes de Navidad, Eduardo. Buenas noches, hermano. Hermano Pedro, un gusto saludarlo. Igualmente. Y gracias por la invitación. Un agrado estar con usted. Amén. Estaba viendo en el versículo 4.14 que dice algo de, como en plural igual. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo y al Salvador del mundo. Sí, hay tres grupos en el capítulo 4.
como dijimos, mira el 4:4, vosotros sois de Dios, hijitos. Y dice hijitos, y esa palabra hijitos se va a repetir en todo el libro. Hijitos, vosotros sois de Dios, versículo 5, ellos son del mundo, los falsos maestros, y versículo 6, nosotros somos de Dios, los apóstoles. Eso también lo vamos a explicar en su momento. Como hablando en plural, ¿cierto? En plural, claro. Nosotros somos de Dios. Vosotros sois de Dios, hijitos, la iglesia de Cristo, hijitos, vosotros sois de Dios, versículo 5, los falsos maestros, ellos son del mundo, versículo 6, los apóstoles, nosotros somos de Dios. Ahí están los tres grupos. Pero eso lo vamos a explicar con la ayuda de Dios cuando lleguemos a ese texto. Pero buena tu observación también. Gracias. Los destinatarios, dígame. Y también la carta, lo que se diferencia es que no va dirigida a un discípulo, a un cristiano en especial, a una congregación especial de alguna ciudad en especial. Porque dice, amados, hermanos, hijitos, pues no se dirige a una persona como Pablo, por ejemplo, a Timoteo, o a Tito, o el escritor a Filemón, así. Juan no lo hace así, lo hace en sentido amplio para toda la iglesia general. Es verdad, muy correcto eso. Y eso nos lleva a la relación, el cuidado, la protección y el amor que el autor tiene por los destinatarios, por los recipientes, por los que recibieron la carta. En el 2.1, anotemos, 2.1, por favor, le llama hijitos míos, como un padre hablándole a sus hijos. En el verso 7, hermanos, les habla. En el verso 12, 2.12, os escribo a vosotros hijitos. En el 2.18, hijitos, ya es el último tiempo. En el capítulo 2, versículo 28, 2.28, y ahora hijitos, permanecer en él. Capítulo 3, verso 7, 3.7, hijitos, que nadie os engañe. Capítulo 4, verso 1, amados. Capítulo 4, verso 7, amados. Capítulo 4, verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios. Capítulo 4, verso 11, amados, si Dios nos ha amado. Y capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice el 5:21? Hijitos, guardaos de los ídolos. Juan habla como un padre espiritual, como un pastor, le habla a sus ovejas. Y ese va a ser un punto importante en la carta. Cómo Juan trata tiernamente, amorosamente a la iglesia del Señor. Y Juan se preocupa de la iglesia. Hay por lo menos varios. ¿Quién fue el que mencionó algunos temas de primera de Juan? Luis Marte parece que fue. Hay temas que hay temas que a Juan le preocupan. Anoten ahí, porque son los temas que vamos a estudiar. El tema del pecado. El tema del pecado. En el capítulo 1, en el verso 7, al final dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí aparece la palabra pecado, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, capítulo 2, verso 1. Les escribo estas cosas para que no pequéis. Para Juan, el pastor de la iglesia, el padre de la iglesia, el apóstol de la iglesia, le preocupa enormemente el tema del pecado en la iglesia de Cristo. De hecho, veamos el capítulo 3,
capítulo 3, verso 4 al verso 10, al verso 9. ¿Cuántas veces Juan usa la palabra pecado? Alguien que lea, por favor. Alejandro Cuellar, capítulo 3, verso 4 al 9. ¿Cuántas veces menciona la palabra pecado? Y la juntamos con la del capítulo 1 y capítulo 2. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Cuántas veces menciona la palabra pecado en ese pasaje? 9 veces. 10, conté yo. 10. ¿Y las anteriores? Eran, ¿qué? Como 5 o 6. Pecado. 2, 3, 4, 5, 6. Estamos hablando de 16 veces. A Juan le importa el tema del pecado. Y vamos a ver por qué. Porque lo único que puede interrumpir la comunión con Dios es el pecado. Anoten ahí también un tema que mencionó Luis Marte, el tema del amor. Capítulo 2, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en luz. El tema del amor. Capítulo 2, verso 15. No améis al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense. 3 veces en un solo versículo. No améis, si alguno ama, el amor del Padre. Capítulo 3, versículo 11. Hermano Masaru, capítulo 3, verso 11. Verso 10, no, capítulo 3, verso 10. En adelante. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí hay una mención del amor. Vayan anotando, por favor, vayan anotando el tema en sustantivo o en verbo, el tema del amor. ¿Sigo en el 11? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Sigo? Sí. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hasta ahí. ¿Cuántas veces mencionó la palabra amor? 11. 11 veces. Desde el principio. Pasa Masaru, pasa al capítulo 4. Anoten, por favor, porque aquí vamos a terminar. Capítulo 4, verso 7 en adelante. La palabra amor en sustantivo en verbo, por favor. Que son amados. Los importantes en la carta. 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuántas veces? 25. ¿Y las demás anteriores? 28. 11. Estamos hablando en la carta misma como 40 veces del tema del amor, es mencionado. ¿Por qué? ¿Por qué Juan le da tanta importancia al tema del pecado y al tema del amor en su primera carta? Esto va a ser muy importante para todos nosotros. Anoten como tarea para el próximo martes para que avancemos más rápido. Un tercer tema para Juan es el tema de la justicia. La justicia de Dios, la justicia de Jesucristo y la justicia del cristiano. ¿Cuántas veces aparece la palabra justicia? Luego, ¿cuántas veces aparece la palabra permanecer? Para Juan, la palabra permanecer es favorita. Permanecer en Él, permanecer en la doctrina, permanecer en el Hijo, permanecer en Jesús. El tema del pecado, el tema del amor, el tema de la justicia y el tema... Pedro. ¿Sí? Otro tema muy importante en la primera carta de Juan es la comunión. Sí, eso va a entrar con el tema del amor, Ya. Sí. Son temas que Juan va a ir desarrollando. Anoten también el tema de los mandamientos. Para Juan, obedecer los mandamientos de Dios tiene prioridad, tiene importancia. El tema de amar a Dios, llamar a Cristo, llamar a los hermanos, tiene que ver con el mandamiento antiguo, con el mandamiento nuevo. Para Juan es importante el tema de los mandamientos. La luz y la tiniebla. Esos fueron los contrastes que vimos anteriormente. Ya vimos esos contrastes. Paralelo. Claro. Entonces, hagan su trabajo. Los subtemas. La justicia de Dios, la justicia de Cristo, la justicia del cristiano, el amor del cristiano, la permanencia del cristiano, son temas muy importantes. Andar en luz y andar en tiniebla, como se ha mencionado. Son subtemas que vamos a encontrar en la primera carta de Juan. A Juan, como pastor de una iglesia, como apóstol de Jesucristo,
estos temas son de mucha importancia para él. Son muy importantes. Juan quiere cuidar a la iglesia porque el pecado interrumpe la comunión con Dios. El amor al mundo interrumpe la comunión con Dios. El odio hacia el hermano interrumpe la comunión con Dios. La injusticia interrumpe el amor, la comunión con Dios. Hay varios elementos en 1 de Juan que interrumpen mi comunión, tu comunión con Dios y con Jesucristo. Y Juan quiere evitar eso. Juan quiere que mantengamos una verdadera comunión con el Padre, una verdadera comunión con Jesucristo y una verdadera comunión entre todos los hermanos y miembros de la Iglesia de Cristo. Juan quiere eso. Terminamos aquí, hermanito. Gracias por su atención, gracias por su participación. Cualquier comentario me pueden escribir al WhatsApp y estudien la primera carta de Juan. No se van a demorar media hora ni 20 minutos en leer la primera carta. Alejandro.